100 días para transformar tu economía. ¿Te has preguntado por qué hay personas que parecen avanzar sin esfuerzo hacia el éxito financiero, mientras otras se sienten atrapadas, sin importar lo mucho que trabajen? Tal vez has sentido que haces todo lo posible para ahorrar o ganar más, pero el dinero nunca es suficiente. ¿Es posible que exista una forma diferente de abordar tus finanzas que pueda marcar la diferencia? Este audiolibro no es solo una guía, es un plan de acción pensado para ayudarte a dar pasos concretos hacia una transformación económica real y sostenible en solo 100 días. Voy a compartirte una breve historia personal. Hace unos años, me encontré en una situación en la que el dinero siempre parecía ser insuficiente. No importaba cuánto ganara, al final del mes siempre estaba en las mismas, esperando con ansiedad el próximo salario. Mis deudas aumentaban y, aunque intentaba ahorrar, no lograba avances significativos. Fue entonces cuando me di cuenta de algo crucial: el cambio no comienza con más dinero, sino con una nueva manera de pensar y actuar respecto al dinero. Este audiolibro nace de esa experiencia y de la transformación que logré en mi vida al seguir un plan claro y disciplinado. Comprendí que no se trataba solo de trabajar más duro, sino de trabajar más inteligentemente. Entender mis hábitos financieros, redefinir mis metas y comprometerme a cambiar mis patrones de comportamiento fueron los primeros pasos hacia una economía personal más saludable. Y eso es precisamente lo que quiero compartir contigo, una hoja de ruta para que también puedas lograrlo. En los próximos 100 días, vas a aprender a identificar tus patrones financieros, establecer metas alcanzables, diseñar estrategias para optimizar tus ingresos y gastos, e incluso planificar a largo plazo para asegurar un futuro económico más brillante. Cada día tiene un propósito claro y acciones concretas que te acercarán a tus objetivos. Lo mejor de todo es que este plan no requiere conocimientos previos de finanzas ni grandes sumas de dinero para comenzar. Solo necesitas compromiso y la disposición de tomar el control de tu economía. La importancia de una mentalidad financiera positiva. Nuestro éxito financiero está profundamente influenciado por la forma en que pensamos sobre el dinero. Muchas veces, nuestras creencias limitantes, como "el dinero es difícil de conseguir" o "los ricos son egoístas", nos impiden alcanzar nuestras metas. Cambiar esta mentalidad es el primer paso hacia una transformación económica. Una mentalidad enfocada en la abundancia nos permite ver oportunidades donde otros ven obstáculos. Por ejemplo, en lugar de pensar "no puedo ahorrar porque gano poco", puedes decir "voy a encontrar formas creativas de ahorrar incluso con mi ingreso actual". Este cambio de perspectiva puede parecer pequeño, pero tiene un impacto enorme en tus resultados. Un caso inspirador. Permíteme compartir contigo la historia de Laura. Ella era una madre soltera con un ingreso limitado que apenas alcanzaba para cubrir los gastos básicos. Laura estaba constantemente preocupada por el dinero hasta que decidió tomar el control de su economía. Comenzó analizando sus gastos y se dio cuenta de que había pequeños lujos innecesarios que podía eliminar. Luego, estableció metas claras, como ahorrar para la educación de su hija y empezar un pequeño negocio desde casa. En solo un año, Laura logró ahorrar una cantidad significativa y generó ingresos adicionales. Su historia demuestra que no importa cuán difícil parezca tu situación, con determinación y un plan, puedes cambiar tu realidad. Errores comunes y sus consecuencias. Muchas personas caen en trampas financieras que parecen inofensivas al principio, pero tienen consecuencias graves a largo plazo. Algunos de estos errores incluyen: vivir por encima de tus posibilidades. Usar tarjetas de crédito para financiar un estilo de vida que no puedes permitirte puede llevarte a una espiral de deudas. Falta de presupuesto. No saber en qué se está yendo tu dinero es como conducir sin un mapa, tarde o temprano te perderás. No tener un fondo de emergencia. Esto te deja vulnerable ante imprevistos, como problemas de salud o reparaciones inesperadas. Identificar estos errores y trabajar para corregirlos es esencial para construir una base financiera sólida. Expectativas realistas. Es importante entender que el cambio financiero no sucede de la noche a la mañana. Habrá momentos de frustración y retos que deberás superar. Sin embargo, cada pequeño paso cuenta. Tal vez no veas resultados inmediatos, pero con el tiempo, los hábitos que adoptes darán frutos. Este audiolibro está diseñado para guiarte en cada etapa del proceso, asegurándote de que siempre tengas claro qué hacer a continuación. Beneficios holísticos de la transformación económica. Cuando tomas el control de tu economía, los beneficios van mucho más allá de lo financiero. Mejora tu salud mental porque reduces el estrés asociado con las deudas y la incertidumbre. Tus relaciones también se fortalecen, ya que el dinero es una de las principales fuentes de conflicto en las familias.
Además, ganarás confianza en ti mismo al ver que puedes alcanzar tus metas y superar obstáculos. Compromiso para los próximos 100 días. Antes de comenzar, quiero que reflexiones sobre tu compromiso. Este no es un audiolibro para escuchar de forma pasiva, es una herramienta para la acción. Te animo a tomar notas, repetir los ejercicios y poner en práctica las estrategias. Imagina cómo sería tu vida sin deudas, con un fondo de ahorro robusto y con ingresos adicionales que te den estabilidad. Esa realidad está al alcance de tus manos si te comprometes con este proceso. ¿Estás listo para comenzar este viaje transformador? Si la respuesta es sí, te doy la bienvenida a este desafío de 100 días. Prepárate para descubrir una nueva manera de pensar, actuar y vivir en relación con tus finanzas. Acompáñame en el primer paso hacia una economía personal saludable, sostenible y llena de posibilidades. Capítulo 1. Evaluando tu punto de partida. Antes de embarcarte en un viaje de transformación económica, es esencial saber exactamente dónde estás parado. Este primer paso puede ser incómodo, ya que enfrentar la realidad financiera a menudo revela problemas que preferiríamos ignorar. Sin embargo, esta claridad inicial es fundamental para diseñar un plan sólido y efectivo que te lleve a donde deseas estar. Primero. El inventario financiero, conociendo tu realidad. El primer paso hacia la transformación económica es realizar un inventario completo de tus finanzas actuales. Este ejercicio te permitirá obtener una visión integral de tus ingresos, gastos, deudas y ahorros. Aquí tienes cómo hacerlo. Registra tus ingresos. Haz una lista de todas las fuentes de ingreso que tienes. Incluye tu salario principal, ingresos secundarios, bonificaciones, y cualquier dinero extra que recibas periódicamente. Si tienes un ingreso variable, como en el caso de trabajadores freelance, calcula un promedio basado en los últimos 6 meses. Documenta tus gastos. Divide tus gastos en 2 categorías principales. Fijos, aquellos que son recurrentes y relativamente estables, como la renta, servicios, pagos de deudas y seguros. Variables, gastos que fluctúan cada mes, como entretenimiento, ropa o alimentos fuera de casa. Sé lo más específico posible, anotar cada pequeño gasto te ayudará a identificar patrones importantes. Lista tus deudas. Crea un registro detallado de todas tus deudas, incluyendo el saldo actual, la tasa de interés, el pago mínimo mensual y la fecha de vencimiento. Esto incluye tarjetas de crédito, préstamos personales, hipotecas y cualquier otro tipo de deuda. Revisa tus ahorros e inversiones. Documenta cuánto dinero tienes ahorrado y dónde está. Incluye cuentas de ahorro, fondos de emergencia, inversiones en acciones, criptomonedas o cualquier otro activo financiero. Este inventario te dará una visión completa de tu situación financiera actual. Es posible que te sorprendas al descubrir áreas que requieren más atención o que habías pasado por alto. Segundo. Identificando patrones financieros. Con tu inventario en mano, el siguiente paso es analizarlo para identificar patrones y hábitos. Pregúntate. ¿Qué porcentaje de tus ingresos se destina al ahorro? ¿Hay gastos recurrentes que podrías reducir o eliminar? ¿Tus deudas tienen tasas de interés altas que están consumiendo tus recursos? Por ejemplo, podrías descubrir que gastas una cantidad significativa en suscripciones que no utilizas o en compras impulsivas. Este tipo de análisis no se trata de juzgarte, sino de entender tus hábitos actuales para poder ajustarlos a tus objetivos. Una técnica útil aquí es la regla del 50-30-20. 50% de tus ingresos se destinan a necesidades básicas como vivienda, alimentación y transporte. 30% a deseos o entretenimiento. 20% al ahorro y pago de deudas. Compara tu distribución actual con esta regla para identificar áreas de mejora. Tercero. Estableciendo tu línea base financiera. Una vez que tengas claridad sobre tus ingresos, gastos, deudas y ahorros, es hora de establecer tu línea base financiera. Esta será tu referencia inicial para medir tu progreso en los próximos 100 días. Asegúrate de incluir tu ingreso mensual promedio, el total de tus gastos mensuales, el saldo total de tus deudas, el monto que tienes ahorrado actualmente. Esta línea base no solo te ayudará a evaluar tus avances, sino que también te motivará a mantenerte enfocado en tus objetivos. Cuarto. Reflexión personal, entendiendo tu relación con el dinero. La forma en que manejas el dinero está profundamente influenciada por tus creencias y emociones. Dedica un tiempo a reflexionar sobre estas preguntas. ¿Cómo me siento respecto a mi situación financiera actual? ¿Qué experiencias pasadas han moldeado mi relación con el dinero?
¿Qué miedos o inseguridades tengo en relación al dinero? Por ejemplo, si creciste en un hogar donde el dinero siempre era motivo de estrés, es posible que tengas una mentalidad de escasez que te lleve a evitar riesgos financieros o a gastar impulsivamente cuando tienes recursos. Identificar estas dinámicas es crucial para cambiarlas. Quinto. Ejercicio práctico, diseña tu declaración financiera personal. Una declaración financiera personal es una herramienta poderosa que resume tu situación económica en una sola página. Incluye ingresos totales mensuales, gastos totales mensuales, saldo total de deudas, ahorros actuales, patrimonio neto, activos menos pasivos. Revisa esta declaración mensualmente para evaluar tu progreso y hacer ajustes cuando sea necesario. Sexto. Superando el miedo y la resistencia al cambio. Cambiar hábitos financieros puede generar resistencia, ya que implica salir de tu zona de confort. Reconoce que es normal sentir miedo o incomodidad, pero recuerda que estos sentimientos son temporales. Un enfoque efectivo para superar la resistencia es enfocarte en el porqué detrás de tu transformación financiera. ¿Quieres tener más libertad para disfrutar la vida? ¿Deseas asegurar un futuro cómodo para tu familia? Mantén estas razones presentes para reforzar tu motivación. Séptimo. Inspiración para avanzar, historias de éxito. Conocer historias reales de personas que han transformado sus finanzas puede ser increíblemente inspirador. Por ejemplo, Ana, una joven profesional con una deuda significativa, logró reducirla en un 70% en un año adoptando un presupuesto estricto y vendiendo artículos que ya no necesitaba. Estas historias nos recuerdan que, aunque el camino no sea fácil, es completamente alcanzable con dedicación y esfuerzo. Conclusión del capítulo 1, listos para avanzar. En este primer capítulo, hemos sentado las bases para tu viaje de transformación económica. Al evaluar tu punto de partida con honestidad y claridad, estás dando el paso más importante hacia una economía personal más saludable. Recuerda que el cambio no ocurre de la noche a la mañana, pero cada pequeño esfuerzo cuenta. En el próximo capítulo, aprenderás a establecer metas financieras claras y alcanzables que te mantendrán enfocado y motivado a lo largo de este desafío de 100 días. Capítulo 2. Diseñando tus metas financieras. Ahora que tienes una imagen clara de tu situación económica actual, es momento de mirar hacia adelante y definir a dónde quieres llegar. Establecer metas financieras claras y específicas es fundamental para mantenerte enfocado y motivado durante los próximos 100 días y más allá. Sin metas concretas, es fácil caer en la inercia y seguir repitiendo los mismos patrones. Este capítulo te enseñará cómo diseñar objetivos que sean alcanzables y significativos para tu vida. Primero. El poder de las metas claras. Las metas no solo te proporcionan dirección, sino que también te permiten medir tu progreso y celebrar tus logros. Sin embargo, no todas las metas son iguales. Una meta vaga como, quiero ahorrar más dinero, es difícil de alcanzar porque carece de especificidad. Por otro lado, una meta como, ahorrar $500 en los próximos 3 meses para un fondo de emergencia, es clara, medible y tiene un propósito definido. ¿Por qué son importantes las metas financieras? Te dan claridad, sabes exactamente lo que estás buscando y por qué es importante. Generan motivación, tener un objetivo claro te ayuda a mantenerte comprometido, incluso cuando las cosas se pongan difíciles. Facilitan la planificación, una meta bien definida te permite desarrollar un plan de acción específico. Te ayudan a priorizar, puedes enfocar tus recursos limitados en lo que realmente importa. Segundo. Definiendo tus metas con el método SMART. Un enfoque efectivo para establecer metas es utilizar el método SMART, que asegura que tus objetivos sean específicos. Define claramente lo que quieres lograr. Medibles. Incluye criterios que te permitan rastrear tu progreso. Alcanzables. Asegúrate de que la meta sea realista dado tu contexto actual. Relevantes. Tus metas deben alinearse con tus valores y prioridades. Con límite de tiempo. Establece un plazo para alcanzarlas. Por ejemplo, en lugar de decir, quiero pagar mis deudas, podrías decir, quiero pagar $2,000 de mi deuda de tarjeta de crédito en los próximos 6 meses, destinando $350 al mes para ello. Tercero. Categorizando tus metas. Tus objetivos financieros pueden dividirse en diferentes categorías para asegurarte de que abarcan todos los aspectos importantes de tu vida económica. Aquí hay algunas categorías comunes. Corto plazo, 0 a 6 meses. Ahorrar $300 para un fondo de emergencia.
Reducir gastos innecesarios en un 20%. Pagar la primera cuota de un préstamo pendiente. Mediano plazo, 6 meses a 3 años. Ahorrar para un viaje o una compra importante. Incrementar tus ingresos diversificando tus fuentes. Reducir el saldo total de tus deudas en un 50%. Largo plazo, más de 3 años. Comprar una vivienda o invertir en bienes raíces. Construir un fondo de retiro sustancial. Lograr la independencia financiera. Piensa en tus metas como una escalera, los objetivos a corto plazo son los primeros peldaños que te ayudarán a alcanzar los más altos. Cuarto. Conectando tus metas con tus valores. Uno de los errores más comunes al establecer metas financieras es enfocarse únicamente en números sin considerar el por qué detrás de ellos. Pregúntate. ¿Qué significa para mí alcanzar esta meta? ¿Cómo mejorará mi vida o la de mi familia? ¿Qué sacrificios estoy dispuesto a hacer para lograrlo? Por ejemplo, si tu objetivo es ahorrar para un fondo de emergencia, podría estar relacionado con un valor más profundo de seguridad y tranquilidad. Cuando conectas tus metas con tus valores, es más probable que te mantengas comprometido a largo plazo. Quinto. Creando un plan de acción. Una meta sin un plan es solo un sueño. Aquí tienes los pasos para transformar tus metas en acciones concretas. Divide la meta en pasos pequeños. Si tu objetivo es ahorrar $1,200 en un año, divídelo en metas mensuales de $100. Establece plazos específicos. Decide cuándo comenzarás y qué hitos alcanzarás en el camino. Asigna recursos. Determina cuánto tiempo, dinero y esfuerzo requerirá cada paso. Monitorea tu progreso. Revisa regularmente tus avances y ajusta el plan si es necesario. Sexto. Herramientas para el éxito. Existen muchas herramientas que pueden ayudarte a mantenerte organizado y en el camino correcto. Presupuestos, usa aplicaciones como Minto para gestionar tus finanzas. Calendarios, marca fechas clave para revisar tus avances y celebrar tus logros. Listas de verificación, crea listas semanales para asegurarte de que estás cumpliendo con tus tareas. Tableros de visión, diseña un tablero físico o digital con imágenes y frases que representen tus metas para mantenerte inspirado. Séptimo. Superando obstáculos comunes. Es normal encontrar desafíos en el camino hacia tus metas financieras. Algunos de los obstáculos más comunes incluyen: falta de disciplina. Puede ser tentador gastar en cosas innecesarias. Establece recordatorios visuales de tus metas para mantenerte enfocado. Imprevistos financieros. Los gastos inesperados pueden descarrilar tu plan. Asegúrate de incluir un fondo de emergencia como parte de tus objetivos. Desmotivación. Si sientes que tus metas están demasiado lejos, celebra pequeños logros para mantenerte motivado. Octavo. Ejercicio práctico. Escribe tus metas. Toma un momento para escribir 3 metas financieras SMART, una para cada plazo, corto, mediano y largo. Sé lo más específico posible y describe los pasos que tomarás para alcanzarlas. Ejemplo. Meta a corto plazo: ahorrar $500 en 3 meses reduciendo mis gastos en entretenimiento en un 30%. Meta a mediano plazo: pagar $5,000 de mi deuda en 18 meses incrementando mis ingresos con un trabajo freelance. Meta a largo plazo: ahorrar $50,000 en 5 años para el pago inicial de una casa. Coloca estas metas en un lugar visible para recordarte constantemente tu propósito. Conclusión del capítulo 2, un mapa hacia tus sueños. Definir metas financieras claras es como trazar un mapa para tu vida económica. Cada paso que tomes te acercará más a tus sueños, y tener un propósito definido te ayudará a superar cualquier obstáculo en el camino. En el próximo capítulo, aprenderemos cómo optimizar tus ingresos y gastos para maximizar tus recursos y acelerar tu progreso hacia esas metas que acabas de establecer. Capítulo 3. Optimiza tus ingresos y gastos. Una vez que has establecido metas claras, el siguiente paso es hacer que tus recursos trabajen para ti. Ya sea que desees ahorrar más, invertir en tus metas o simplemente tener una mayor libertad financiera, la optimización de tus ingresos y gastos es clave para acelerar tu progreso. En este capítulo, aprenderás cómo gestionar tu dinero de manera más eficiente, cómo aumentar tus ingresos y cómo reducir tus gastos innecesarios. Primero. Analizando tus ingresos actuales. El primer paso para optimizar tus finanzas es tener una visión clara de cuánto dinero estás generando. No solo se trata de lo que recibes de tu salario, sino de todas las fuentes de ingresos que puedas tener.
Identifica todas tus fuentes de ingresos, ya sea tu salario, un negocio propio, ingresos pasivos, freelancing, entre otros. Haz un análisis de flujo de caja. ¿Estás recibiendo el dinero de manera constante? ¿Hay fluctuaciones? Establece cómo puedes hacer más estable y predecible tu flujo de ingresos. Segundo. Aumentando tus ingresos. Una de las formas más efectivas de optimizar tus finanzas es aumentando tus ingresos. Aquí tienes algunas estrategias que puedes aplicar para diversificar y aumentar tus fuentes de dinero. Trabajo adicional. Si tienes tiempo y energía, considera tomar un segundo trabajo o realizar trabajos freelance en áreas que dominas. Emprendimiento. Si tienes una idea de negocio, este es el momento de validarla y ponerla en marcha. Ya sea una tienda en línea, ofrecer servicios profesionales o crear contenido. Inversiones. Si tienes algo de dinero ahorrado, podrías considerar invertir en activos que generen ingresos pasivos, como acciones, bienes raíces o fondos de inversión. Tercero. Reduciendo tus gastos. Una de las maneras más directas de aumentar tu disponibilidad financiera es reducir tus gastos innecesarios. Si bien no siempre es fácil hacer sacrificios, los beneficios a largo plazo valen la pena. Revisa tus suscripciones. Muchas veces pagamos por servicios que no usamos, streaming, membresías, etc. Haz un inventario y elimina lo que no es esencial. Ahorra en compras diarias. Puedes reducir tus gastos en alimentación, transporte o entretenimiento cambiando algunos hábitos. Por ejemplo, cocinar en casa en lugar de comer fuera, o usar transporte público. Busca descuentos y ofertas. Aprovecha las promociones, cupones y cashback cuando compres productos esenciales. Cuarto. Controlando los gastos grandes. Algunos de tus gastos más importantes, como la vivienda, el transporte y los servicios, pueden ser áreas donde podrías ahorrar una cantidad significativa si tomas decisiones inteligentes. Negocia tus pagos. Habla con tus proveedores de servicios, como compañías de internet o seguros, para ver si puedes obtener un mejor precio o una oferta especial. Revisa tu hipoteca o alquiler. Si estás pagando mucho por la vivienda, evalúa si podrías mudarte a un lugar más económico o refinanciar tu hipoteca para obtener una tasa más baja. Optimiza tus gastos de transporte. Considera alternativas como el uso compartido de automóvil, el transporte público, o incluso mudarte más cerca de tu lugar de trabajo. Quinto. Creando un presupuesto eficiente. La base para optimizar tus finanzas es un buen presupuesto. Un presupuesto te permite ver con claridad en qué estás gastando tu dinero y ajustar lo que sea necesario. Haz un presupuesto mensual. Asigna una cantidad específica para cada categoría de gasto: vivienda, alimentos, entretenimiento, ahorro, etc. Sigue el 50-30-20. Una regla común es destinar el 50% de tus ingresos a necesidades: vivienda, comida, transporte, el 30% a deseos, entretenimiento, compras, y el 20% a ahorro e inversión. Ajusta el presupuesto según sea necesario. Si notas que no estás cumpliendo con tus metas de ahorro, revisa y ajusta tus categorías de gasto. Sexto. Herramientas para gestionar tus finanzas. Existen muchas aplicaciones y herramientas que te ayudarán a seguir tu presupuesto, ahorrar más y gestionar tus finanzas de manera efectiva. Aplicaciones de presupuesto, como Mint o Pocketward, que te permiten hacer un seguimiento fácil y en tiempo real. Herramientas para inversión. Plataformas como Robinhood, Ahrefs o Fundrise te permiten empezar a invertir con poco dinero. Cuentas de ahorro de alto rendimiento. Busca cuentas que ofrezcan una tasa de interés más alta para que tu dinero crezca de manera pasiva. Séptimo. Superando la mentalidad de escasez. Una mentalidad de escasez puede hacer que te enfoques demasiado en lo que te falta, lo que puede generar estrés y sabotear tus esfuerzos. En lugar de eso, enfócate en la abundancia y en las oportunidades para aumentar tus recursos. Cambia tu enfoque mental. En lugar de pensar en lo que no puedes hacer, piensa en lo que sí puedes hacer para mejorar tu situación financiera. Celebra los pequeños logros. No subestimes el poder de pequeños avances, como pagar una deuda o ahorrar una cantidad significativa. Mantén una actitud positiva. La actitud es clave para mantenerte motivado en el camino hacia tus metas financieras. Octavo. Ejercicio práctico. Analiza tus ingresos y gastos. Revisa tus fuentes de ingresos. Escribe todas las fuentes de dinero que tienes, desde tu salario hasta ingresos adicionales. ¿Qué puedes hacer para aumentar alguno de estos? Haz un desglose de tus gastos mensuales. Anota todos tus gastos fijos y variables. ¿Dónde podrías recortar?
Crea un presupuesto, utiliza las herramientas mencionadas para hacer un presupuesto que te permita ahorrar una cantidad significativa cada mes. Conclusión del capítulo 3, el camino hacia la optimización. Optimizar tus ingresos y gastos es esencial para alcanzar tus metas financieras. Aumentar tus ingresos y reducir tus gastos no solo te permitirá ahorrar más, sino que te dará mayor libertad y control sobre tu futuro financiero. Con disciplina, herramientas adecuadas y un enfoque positivo, puedes transformar tus finanzas y dar pasos firmes hacia el logro de tus sueños. En el próximo capítulo, exploraremos cómo invertir inteligentemente para hacer crecer tu dinero y asegurar un futuro financiero sólido. Capítulo 4. Invirtiendo inteligentemente para crecer tu dinero. Una vez que hayas optimizado tus ingresos y gastos, es momento de llevar tus finanzas al siguiente nivel, la inversión. Invertir es una de las maneras más efectivas de hacer crecer tu dinero y acelerar el logro de tus metas financieras. En este capítulo, aprenderás los fundamentos de la inversión, cómo evaluar tus opciones y cómo empezar a invertir con confianza, incluso si no tienes experiencia previa. Primero, entendiendo los fundamentos de la inversión. Antes de empezar a invertir, es importante entender qué significa invertir y por qué es una herramienta clave para alcanzar tus objetivos financieros. ¿Qué es la inversión? La inversión implica poner tu dinero en instrumentos financieros que se espera generen un retorno a lo largo del tiempo. Este retorno puede ser en forma de intereses, dividendos o apreciación del capital. Riesgo y rendimiento. Todo tipo de inversión conlleva un riesgo. Sin embargo, a mayor riesgo, generalmente mayor es el rendimiento potencial. Es importante entender tu tolerancia al riesgo y cómo equilibrarla con tus objetivos financieros. El poder del interés compuesto. El interés compuesto es uno de los principios más poderosos en el mundo de las inversiones. Consiste en ganar intereses sobre los intereses. Cuanto antes empieces a invertir, más tiempo tendrás para aprovechar este efecto. Segundo. Tipos de inversiones. Existen diversas formas de inversión, y es crucial elegir la que mejor se adapte a tus metas, tolerancia al riesgo y horizonte temporal. Aquí te presentamos algunas de las opciones más comunes. Acciones. Invertir en acciones te da participación en una empresa. Si la empresa crece, el valor de tus acciones aumenta, y a menudo recibirás dividendos. Sin embargo, las acciones pueden ser volátiles, por lo que es importante hacer una investigación previa. Bonos. Los bonos son una forma de deuda. Cuando compras un bono, básicamente le prestas dinero a una empresa o gobierno a cambio de pagos periódicos de interés y el reembolso del principal al final del plazo. Son menos riesgosos que las acciones, pero también tienen rendimientos más bajos. Bienes raíces. Invertir en propiedades puede ser una excelente manera de generar ingresos pasivos y acumular riqueza a largo plazo. Sin embargo, también implica más capital inicial y gestión activa. Fondos indexados y fondos mutuos. Estos fondos reúnen dinero de muchos inversores y lo invierten en una amplia gama de activos, como acciones y bonos. Los fondos indexados siguen un índice del mercado, mientras que los fondos mutuos son administrados activamente. Son una opción diversificada y menos riesgosa. Criptomonedas. Las criptomonedas, como Bitcoin o Ethereum, son una inversión relativamente nueva y muy volátil. Aunque pueden generar grandes rendimientos, también implican un alto riesgo. Inversiones alternativas. Esto incluye opciones como arte, metales preciosos o startups. Aunque pueden ser interesantes, requieren un conocimiento especializado y a menudo son menos líquidas. Tercero. Estableciendo tu estrategia de inversión. Antes de comenzar a invertir, necesitas tener una estrategia clara. Aquí te dejamos algunos pasos para crear una estrategia de inversión que se ajuste a tus necesidades. Define tus objetivos de inversión. ¿Estás invirtiendo para la jubilación, para comprar una casa o para generar ingresos pasivos? Dependiendo de tus objetivos, tu enfoque de inversión será diferente. Determina tu horizonte temporal. El tiempo es un factor crucial en la inversión. Si tienes un objetivo a largo plazo, como la jubilación, puedes permitirte asumir más riesgos. Si tu objetivo es más inmediato, como comprar una casa en los próximos 3 años, es posible que prefieras opciones más seguras. Evalúa tu tolerancia al riesgo. ¿Cuánto riesgo estás dispuesto a asumir? Si eres conservador, podrías optar por bonos o fondos de bajo riesgo. Si eres más arriesgado, las acciones o criptomonedas podrían ser opciones atractivas. Diversifica tu portafolio. No pongas todos tus huevos en la misma canasta.
Diversificar tus inversiones reduce el riesgo general de tu portafolio. Esto significa invertir en diferentes tipos de activos para equilibrar el riesgo. Cuarto. Comenzando a invertir. El primer paso para comenzar a invertir es elegir una plataforma de inversión confiable. Hay muchas opciones disponibles, desde corredores tradicionales hasta aplicaciones de inversión en línea. Plataformas de inversión. Algunas plataformas populares incluyen Robinhood, TD Ameritrade, y plataformas de inversión en criptomonedas como Binance o Coinbase. Investiga las tarifas y la facilidad de uso de cada plataforma antes de tomar una decisión. Monto inicial de inversión. No necesitas ser rico para comenzar a invertir. Muchas plataformas permiten empezar con montos pequeños, incluso a partir de $5 o $10. La clave es empezar, incluso con poco dinero, y aportar regularmente. Reinversión de dividendos. Si inviertes en activos que pagan dividendos, considera la opción de reinvertir esos dividendos para aprovechar el interés compuesto. Quinto. Estrategias de inversión a largo plazo. Si tu objetivo es la independencia financiera, las inversiones a largo plazo son clave. A continuación, te explicamos algunas estrategias que puedes utilizar. Inversión en fondos indexados. Los fondos indexados suelen tener bajos costos y replican el comportamiento de los mercados financieros. Es una forma efectiva de invertir sin tener que hacer una selección activa de acciones. Compra y mantenimiento. La estrategia de compra y mantenimiento consiste en comprar activos sólidos y mantenerlos durante un largo periodo de tiempo, sin tratar de predecir el mercado. Esta estrategia funciona bien para quienes tienen un horizonte temporal largo y desean aprovechar la apreciación a largo plazo. Ahorro para la jubilación. Considera invertir en cuentas de jubilación, como un 401(k) o IRA, dependiendo de tu país. Estas cuentas ofrecen ventajas fiscales y son una excelente manera de asegurarte un futuro financiero estable. Sexto. Superando los miedos comunes al invertir. Invertir puede parecer intimidante, especialmente si eres nuevo en el tema. A continuación, algunos de los miedos más comunes y cómo superarlos. El miedo a perder dinero. Recuerda que todo tipo de inversión conlleva riesgos, pero también hay estrategias para mitigar esos riesgos, como la diversificación y la inversión a largo plazo. No entender el mercado. La educación es la clave. Lee libros, escucha podcasts y sigue blogs sobre inversiones para aumentar tu conocimiento. Mientras más sepas, más seguro te sentirás al invertir. Tener dudas sobre cuándo invertir. El mejor momento para invertir es ahora. No intentes predecir el mercado. Comienza con una estrategia clara y ajusta sobre la marcha si es necesario. Séptimo. Ejercicio práctico, tu primer paso como inversor. Establece tu objetivo de inversión, ¿por qué estás invirtiendo? Define tu meta a largo plazo. Elige una plataforma de inversión, investiga y selecciona una plataforma que se adapte a tus necesidades. Comienza con una inversión pequeña, da el primer paso, incluso si es una cantidad modesta. Lo importante es empezar a poner en práctica lo que has aprendido. Conclusión del capítulo 4, el camino hacia el crecimiento. Invertir es una herramienta poderosa para acelerar tus metas financieras y lograr la independencia económica. A través de una estrategia bien definida, la diversificación y el aprovechamiento del interés compuesto, puedes hacer crecer tu dinero y acercarte más a tus sueños. Capítulo 5, manteniéndote enfocado y adaptándote a los cambios financieros. El camino hacia la independencia financiera no es lineal. En tu recorrido de 100 días y más allá, encontrarás desafíos, cambios en tu situación y momentos de incertidumbre. Mantenerte enfocado y ser flexible es clave para continuar avanzando hacia tus metas, incluso cuando las circunstancias cambian. En este capítulo, aprenderás cómo mantener la motivación, cómo ajustar tu plan financiero cuando sea necesario y cómo no rendirte ante los obstáculos. Primero. La importancia de la disciplina y la persistencia. En los primeros días de tu viaje financiero, es fácil sentirse emocionado y motivado. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, esa motivación inicial puede desvanecerse. La clave es la disciplina y la persistencia. Establece hábitos financieros saludables. La consistencia es crucial. Al establecer hábitos financieros sólidos, como hacer un presupuesto mensual, seguir tus metas y evitar tentaciones de gasto, estarás mucho más cerca de alcanzar la independencia financiera. Fija rutinas diarias. Como cualquier otra meta, el éxito financiero requiere dedicación diaria.
Esto no significa que debas ser extremadamente rígido, pero sí comprometerte a revisar tus finanzas, ahorrar y seguir invirtiendo de forma regular. Enfrentando los días difíciles. Habrá días en los que te sientas desmotivado o cuando las circunstancias te hagan dudar. Esos son los momentos en los que tu disciplina cobrará más valor. Recuerda por qué comenzaste y visualiza lo que puedes lograr. Segundo. Cómo ajustar tu plan cuando las circunstancias cambian. La vida financiera está llena de altibajos, y los planes pueden necesitar ajustes. ¿Qué hacer cuando las circunstancias cambian, ya sea debido a una pérdida de ingresos, un gasto inesperado o nuevas oportunidades? Revisa y adapta tu presupuesto. Si experimentas un cambio en tus ingresos o gastos, es hora de revisar tu presupuesto. La flexibilidad es clave. Si tus ingresos bajan temporalmente, tal vez debas reducir algunos gastos no esenciales o buscar formas de aumentar tus ingresos. Redefine tus metas según lo necesario. Si un objetivo se vuelve más difícil de alcanzar debido a cambios en tu situación, es posible que debas ajustarlo. Recuerda que las metas deben ser realistas. Si no puedes alcanzar una meta en el tiempo originalmente establecido, extiende el plazo o ajusta el monto que deseas ahorrar o invertir. Mantén la calma durante los imprevistos. Los imprevistos son parte de la vida. En lugar de frustrarte, mantén la calma y revisa tus opciones. ¿Tienes un fondo de emergencia? Si no lo tienes, considera crear uno como parte de tu estrategia financiera a largo plazo. Diversifica tus fuentes de ingresos. Si un flujo de ingresos se ve comprometido, es útil tener alternativas. Considera diversificar tus fuentes de ingresos, trabaja como freelance, crea un negocio en línea o invierte en activos que generen ingresos pasivos. Tercero. Técnicas para mantener la motivación a largo plazo. Las metas a largo plazo, como la independencia financiera, pueden parecer lejanas, pero hay formas de mantener la motivación alta. Celebra los pequeños logros. No esperes hasta alcanzar la meta final para celebrar tus éxitos. Cada ahorro que logres, cada deuda que pagues o cada inversión que crezca es un paso en la dirección correcta. Celebra esos logros y recompénsate por el esfuerzo. Visualiza tus metas. Crea una representación visual de tus objetivos, un tablero de visión o una lista con imágenes que te inspiren. Ver tus metas todos los días puede mantenerte motivado y enfocado. Encuentra un compañero de responsabilidad. Compartir tus objetivos con alguien de confianza te da una mayor responsabilidad. Tener a alguien con quien hablar sobre tus avances te ayuda a mantener la motivación y a enfrentar los desafíos de manera conjunta. Replantea tu perspectiva. Es fácil ver los obstáculos como fracasos, pero es importante ver cada reto como una oportunidad para aprender. Si enfrentas dificultades, en lugar de rendirte, encuentra soluciones y ajusta tu plan. Cuarto. El poder de la mentalidad positiva. Tu mentalidad juega un papel crucial en tu éxito financiero. Una mentalidad positiva y de crecimiento te permitirá superar los obstáculos con mayor facilidad. Adopta una mentalidad de abundancia. En lugar de enfocarte en lo que no tienes, concédele valor a lo que sí tienes y a las oportunidades disponibles. La mentalidad de abundancia te permitirá tomar decisiones más positivas y generar más oportunidades. Piensa a largo plazo. Enfócate en el proceso, no solo en los resultados. Si solo te concentras en el dinero que aún te falta para alcanzar tu meta, te sentirás desmotivado. Cambia tu enfoque hacia el esfuerzo y el progreso continuo. Reprograma tus creencias limitantes. Muchos de nosotros crecemos con creencias limitantes sobre el dinero. Identificar y reemplazar esas creencias te permitirá tomar decisiones financieras más sabias y abrirte a nuevas posibilidades. Quinto. Cómo evaluar y aprender de los errores. El camino hacia la independencia financiera no está exento de errores. Sin embargo, lo que realmente importa es cómo aprendes de ellos. No temas al fracaso. Los fracasos son una parte natural del proceso. En lugar de verlo como algo negativo, busca lecciones en cada error. Cada error es una oportunidad para mejorar tu estrategia y tomar mejores decisiones en el futuro. Realiza revisiones periódicas. Haz un balance de tus avances cada cierto tiempo. ¿Estás alcanzando tus metas? ¿Qué has aprendido? Si es necesario, ajusta tu enfoque para seguir avanzando hacia tu objetivo final. Pregunta por consejo. Si cometes un error o no sabes cómo proceder, busca orientación. Habla con un mentor financiero o lee sobre las experiencias de otros. El aprendizaje constante es clave. Sexto. Ejercicio práctico, asegura tu disciplina y adaptabilidad.
Haz una lista de tus obstáculos financieros. ¿Qué desafíos podrías enfrentar en el futuro? ¿Cómo los superarás? Anticipar posibles problemas te ayudará a estar mejor preparado. Escribe un plan de acción para imprevistos. Si algo sale mal en tu camino hacia tus metas, ¿cómo lo manejarás? Planifica una estrategia para contrarrestar cualquier cambio en tu situación financiera. Revisa tu progreso. Al final de cada mes, revisa tus metas y objetivos. ¿Sigues en el camino? Si es necesario, ajusta el plan. Conclusión del capítulo 5. La perseverancia es clave. El camino hacia la independencia financiera es largo, pero con disciplina, adaptabilidad y una mentalidad positiva, puedes superar los desafíos y alcanzar tus metas. No te rindas ante los obstáculos, aprende de ellos y sigue adelante. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo crear múltiples flujos de ingresos para acelerar tu progreso hacia la libertad financiera. Capítulo 6. Cómo crear múltiples flujos de ingresos para acelerar tu progreso financiero. En la búsqueda de la independencia financiera, no hay que depender de una sola fuente de ingresos. Diversificar tus flujos de ingresos no solo te proporciona seguridad, sino que también acelera tu progreso hacia la libertad económica. En este capítulo, aprenderás cómo crear y administrar múltiples fuentes de ingresos para optimizar tu capacidad de ahorro, inversión y pago de deudas. Primero, la importancia de diversificar tus ingresos. El mundo financiero es impredecible, y depender de una sola fuente de ingresos te deja vulnerable a riesgos. Tener varios flujos de ingresos te proporciona estabilidad y la posibilidad de aumentar tu riqueza de manera más rápida. Al diversificar, no solo reduces el impacto de cualquier eventualidad, sino que también abres más oportunidades para crecer financieramente. Seguridad ante imprevistos. Si pierdes tu empleo o alguna fuente de ingresos se ve afectada, tener otros flujos puede hacer que el impacto sea mínimo. Esto te permite tener tiempo para adaptarte y buscar soluciones sin comprometer tu estabilidad financiera. Mayor potencial de ganancias. Cada fuente adicional de ingresos tiene el potencial de aumentar tu capacidad para ahorrar, invertir y reducir deudas, lo que acelera tu progreso hacia la independencia financiera. Desarrollo personal y profesional. A menudo, al crear nuevas fuentes de ingresos, también desarrollas habilidades adicionales que pueden beneficiarte a largo plazo. Aprendes a gestionar tu tiempo, tu dinero y tus recursos de manera más eficiente. Segundo, identificando fuentes de ingreso adicionales. Existen diversas formas de crear flujos de ingresos. Algunas requieren una inversión inicial, mientras que otras pueden ser iniciadas con pocos recursos. A continuación, exploramos algunas opciones. Trabajo freelance. Si tienes habilidades como redacción, diseño gráfico, desarrollo web, marketing digital o edición de vídeo, puedes ofrecer tus servicios en plataformas como Upwork, Fiverr o Freelancer. El trabajo freelance es flexible y te permite generar ingresos extra según tu disponibilidad. Marketing de afiliados. El marketing de afiliados es una excelente manera de ganar dinero promocionando productos de otras personas. A través de plataformas como Hotmart, Amazon o ClickBank, puedes ganar comisiones por cada venta realizada a través de tus recomendaciones. Creación de contenido. Si te apasiona crear contenido, ya sea en YouTube, Instagram, TikTok o un blog, puedes monetizar tu audiencia a través de publicidad, patrocinios o ventas de productos digitales como cursos o ebooks. Ventas de productos digitales. La creación y venta de productos digitales como cursos online, plantillas, libros electrónicos o música es una excelente forma de generar ingresos pasivos. Después de la creación inicial, estos productos pueden seguir vendiéndose sin que tengas que invertir demasiado tiempo. Inversiones en bienes raíces. Si tienes el capital necesario, invertir en bienes raíces puede generar ingresos pasivos a través de alquileres o la venta de propiedades. Además, los bienes raíces pueden apreciar su valor con el tiempo. Inversiones en la bolsa de valores. Invertir en acciones, bonos o fondos mutuos puede ser una fuente de ingresos pasivos a largo plazo. Si bien el mercado de valores conlleva riesgos, las inversiones a largo plazo pueden proporcionar rendimientos significativos si se gestionan adecuadamente. Negocios en línea, e-commerce. El dropshipping, la venta de productos físicos o incluso la venta de artículos artesanales a través de plataformas como Etsy o Shopify pueden ser una buena fuente de ingresos. Esto requiere algo más de inversión inicial en términos de tiempo y esfuerzo, pero tiene el potencial de generar ingresos pasivos. Tercero. Cómo administrar varios flujos de ingresos.
Una vez que tengas varias fuentes de ingresos, es crucial gestionarlas de manera efectiva para maximizar su impacto. Aquí hay algunos consejos para mantener todo bajo control. Automatiza lo que puedas. Automatizar pagos recurrentes, inversiones y la gestión de tus ingresos es clave. Utiliza aplicaciones de finanzas como Mint para rastrear tus ingresos y gastos. También puedes establecer transferencias automáticas hacia tus cuentas de ahorro o inversión. Divide tus ganancias inteligentemente. Cuando recibas ingresos de varias fuentes, divídelos de acuerdo con tus prioridades financieras. Esto podría incluir pagar deudas, ahorrar para un fondo de emergencia, invertir o destinar una parte a ocio. Asegúrate de asignar tus ganancias a las áreas que te acercarán más rápido a tus metas. Mantén una mentalidad de trabajo inteligente, no duro. Si bien es importante tener varias fuentes de ingresos, también es crucial no sobrecargarte de trabajo. Encuentra formas de generar ingresos pasivos o semipasivos para que puedas aprovechar al máximo tu tiempo. Evalúa regularmente tus flujos de ingresos. No todas las fuentes de ingresos son iguales. Algunos pueden requerir más tiempo o esfuerzo del que inicialmente pensaste. Haz revisiones periódicas para asegurarte de que estás maximizando el retorno de cada flujo de ingresos y ajusta si es necesario. Cuarto. El poder de las inversiones como fuente de ingresos pasivos. Las inversiones son una de las formas más efectivas de generar ingresos pasivos. Invertir sabiamente puede darte la libertad financiera que tanto deseas. Algunas opciones de inversión incluyen: dividendos de acciones. Invertir en acciones que paguen dividendos puede proporcionarte un flujo constante de ingresos. Estos pagos suelen ser trimestrales, lo que te permite generar un ingreso pasivo sin tener que vender tus acciones. Bienes raíces para alquileres. Los bienes raíces ofrecen una excelente manera de ganar dinero a través de alquileres. Si compras propiedades que puedas alquilar, podrás generar ingresos pasivos mientras el valor de las propiedades sigue apreciándose. Fondos de inversión y bonos. Los fondos mutuos y los bonos son opciones de inversión más conservadoras que pueden generar rendimientos pasivos a través de intereses o aumentos en su valor. Quinto. Ejercicio práctico, diversificación de ingresos. Haz una lista de las fuentes de ingresos actuales. ¿Qué fuentes de ingresos tienes en este momento? Haz un inventario para saber en qué estás trabajando y cómo puedes mejorarlas. Investiga nuevas fuentes de ingresos. Dedica tiempo a investigar nuevas oportunidades para diversificar tus ingresos. Elige una nueva fuente de ingresos y establece un plan para empezar. Establece un objetivo de ingresos adicional. Fija una meta de cuánto deseas ganar con tus fuentes adicionales de ingresos en los próximos 3 meses. ¿Cómo vas a lograrlo? Establece pasos claros para alcanzar esta meta. Conclusión del capítulo 6. La libertad financiera a través de la diversificación. Crear múltiples flujos de ingresos es una de las mejores maneras de asegurar tu futuro financiero. Al diversificar tus ingresos, no solo aumentas tu seguridad económica, sino que también aceleras el proceso para alcanzar tus metas. En el próximo capítulo, exploraremos cómo mejorar tus hábitos de ahorro e inversión para maximizar tus ganancias y hacer crecer tu dinero de manera más eficiente. Capítulo 7. Cómo optimizar tus hábitos de ahorro e inversión para multiplicar tu dinero. Para alcanzar la libertad financiera, no basta con ganar dinero, también es crucial saber administrarlo de manera eficiente. El ahorro y la inversión son dos de las herramientas más poderosas para hacer crecer tu patrimonio, pero es esencial desarrollar buenos hábitos que maximicen su potencial. En este capítulo, aprenderás cómo optimizar tus hábitos de ahorro e inversión para que puedas multiplicar tu dinero y acercarte más rápido a tus objetivos financieros. Primero. La importancia del ahorro, tu primer paso hacia la independencia financiera. El ahorro es el cimiento de cualquier plan financiero. Sin un ahorro adecuado, no podrás invertir, ni cubrir emergencias ni hacer frente a oportunidades que puedan surgir. Sin embargo, no se trata solo de guardar dinero, sino de hacerlo de manera inteligente. El hábito de ahorrar regularmente. El ahorro no debe ser algo que hagas solo cuando te sobra dinero. La clave está en hacer del ahorro una prioridad y una costumbre diaria. Establecer un porcentaje fijo de tus ingresos para ahorrar cada mes te asegurará que no solo ahorres cuando te sobre dinero, sino que lo hagas de manera sistemática. La regla del 50-30-20. Una de las estrategias más sencillas y efectivas para gestionar tus finanzas es la regla del 50-30-20. Divide tus ingresos de la siguiente manera. 50% para necesidades, alquiler, comida, servicios.
30% para deseos, ocio, entretenimiento, viajes. 20% para ahorros e inversiones. Este enfoque asegura que ahorres una parte significativa de tus ingresos y te ayuda a mantener un equilibrio en tu estilo de vida. Automatiza tu ahorro. Si tienes dificultades para ahorrar, una solución sencilla es automatizar tus ahorros. Puedes configurar transferencias automáticas a tu cuenta de ahorro o inversión cada vez que recibas tus ingresos, asegurando que una parte siempre se destine a tus objetivos. Segundo. La magia de la inversión, cómo hacer crecer tu dinero. El ahorro por sí solo no es suficiente para alcanzar la libertad financiera. Para multiplicar tu dinero, es fundamental invertirlo de manera inteligente. Las inversiones tienen el potencial de generar rendimientos compuestos, lo que significa que tu dinero trabaja para ti. Entender el riesgo y la recompensa. Toda inversión conlleva un nivel de riesgo, pero también tiene el potencial de ofrecer rendimientos más altos que simplemente ahorrar en una cuenta bancaria. Es importante comprender tu tolerancia al riesgo y elegir las inversiones que se ajusten a tu perfil. Esto podría incluir acciones, bonos, bienes raíces, fondos indexados, entre otros. Comienza con inversiones de bajo riesgo. Si eres nuevo en el mundo de las inversiones, es recomendable comenzar con activos de bajo riesgo, como los fondos indexados o los bonos. Estos tipos de inversiones ofrecen un crecimiento más estable, lo que te permite aprender y ganar confianza sin asumir grandes riesgos. Diversifica tus inversiones. La diversificación es clave para minimizar el riesgo. En lugar de invertir todo tu dinero en una sola opción, distribúyelo entre diferentes tipos de activos, acciones, bienes raíces, fondos de inversión, etc. De esta manera, si uno de tus activos no rinde como esperabas, otros pueden compensarlo. Aprovecha el poder de los intereses compuestos. El interés compuesto es cuando los rendimientos de tus inversiones se suman a tu capital inicial, lo que genera rendimientos sobre rendimientos. Entre más tiempo dejes que tu dinero se invierta, más grande será el impacto de los intereses compuestos. Empieza a invertir lo antes posible, incluso con pequeñas cantidades, para aprovechar el poder del tiempo. Tercero. Estrategias de inversión para maximizar tu rendimiento. Existen diversas estrategias que puedes seguir para aumentar el rendimiento de tus inversiones y hacer crecer tu dinero de manera más eficiente. Invertir a largo plazo. La inversión a largo plazo te permite superar las fluctuaciones del mercado y aprovechar el crecimiento compuesto. Los fondos indexados, que siguen los movimientos del mercado, son una excelente opción para aquellos que buscan una inversión a largo plazo. Reinversión de dividendos. Si inviertes en acciones que pagan dividendos, puedes optar por reinvertir esos dividendos en más acciones, lo que aumenta tu participación en la empresa y genera mayores rendimientos a largo plazo. Invertir en bienes raíces. La inversión en bienes raíces puede ser una forma excelente de generar ingresos pasivos. Puedes comprar propiedades para alquilar, lo que te proporciona un flujo constante de dinero, o invertir en fondos de inversión inmobiliaria si prefieres no lidiar con la gestión de propiedades. Fondo de emergencia. Antes de empezar a invertir, es esencial tener un fondo de emergencia que cubra entre 3 y 6 meses de tus gastos básicos. Esto te dará la seguridad de que, si algo sale mal, podrás cubrir tus necesidades sin tener que liquidar tus inversiones prematuramente. Cuarto. Los errores comunes al ahorrar e invertir. Aunque el ahorro y la inversión son esenciales, muchas personas cometen errores que afectan negativamente su progreso financiero. Aquí te presentamos algunos de los errores más comunes. No empezar lo suficientemente temprano. La procrastinación es uno de los mayores enemigos de las finanzas personales. Cuanto antes empieces a ahorrar e invertir, más tiempo tendrás para aprovechar el crecimiento compuesto. No diversificar las inversiones. Poner todos tus ahorros en un solo lugar puede ser riesgoso. La diversificación es clave para proteger tu capital y maximizar tus rendimientos. No revisar regularmente las inversiones. Es importante revisar tu cartera de inversiones regularmente para asegurarte de que está alineada con tus metas financieras. Si alguna inversión no está funcionando como esperabas, es mejor hacer ajustes a tiempo. No ajustar el ahorro según tus ingresos. Si tus ingresos aumentan, tu porcentaje de ahorro también debe aumentar. No caigas en la trampa de gastar más a medida que ganes más. La clave está en seguir ahorrando una parte fija, independientemente de cuánto ganes. Quinto. Ejercicio práctico, optimiza tu ahorro e inversión. Calcula cuánto ahorras al mes. Haz un seguimiento de tus gastos y determina cuánto dinero puedes ahorrar cada mes.
Usa la regla del 50-30-20 para asegurarte de que estás ahorrando un porcentaje adecuado de tus ingresos. Investiga opciones de inversión. Dedica tiempo a investigar diferentes tipos de inversiones. ¿Qué opciones se ajustan mejor a tu perfil de riesgo? Comienza con inversiones de bajo riesgo, como fondos indexados o bonos. Establece un objetivo de inversión a largo plazo. Decide cuánto dinero te gustaría tener invertido en 5 años. Desglósalo en metas anuales y planifica cómo llegarás a ellas. Conclusión del capítulo 7, la clave para multiplicar tu dinero. Optimizar tus hábitos de ahorro e inversión es esencial para alcanzar la libertad financiera. Con una planificación adecuada, el uso de estrategias inteligentes y la disciplina necesaria, puedes hacer crecer tu dinero y acercarte cada vez más a tus metas. En el próximo capítulo, exploraremos cómo mantener la motivación y mantenerte enfocado en tu camino hacia la independencia financiera. Capítulo 8. Cómo gestionar deudas y crédito de forma inteligente. El manejo de deudas y crédito es uno de los aspectos más importantes para lograr una estabilidad financiera duradera. La deuda no es algo intrínsecamente negativo si se maneja de manera inteligente, pero un mal manejo puede llevarte a una espiral de intereses y pagos que te desvían de tus metas. En este capítulo, aprenderás a gestionar tus deudas de forma estratégica, cómo usar el crédito correctamente y cómo salir del ciclo de la deuda para avanzar hacia una vida financiera libre. Primero, entendiendo el impacto de las deudas en tu economía. Las deudas pueden ser tanto una herramienta como un obstáculo. El problema no es tener deudas, sino cómo las gestionas. Aquí te mostramos cómo entender el impacto de las deudas en tu vida financiera. El costo de la deuda. La deuda no solo implica el monto original que debes, sino también los intereses y comisiones que se acumulan. Si tienes varias deudas, estos costos se pueden multiplicar rápidamente y hacer que sea más difícil salir del ciclo de la deuda. Asegúrate de conocer el tipo de interés de cada deuda y cómo se calculan los pagos. Deudas productivas versus deudas no productivas. No todas las deudas son iguales. Las deudas productivas son aquellas que contribuyen a aumentar tu patrimonio o ingresos, por ejemplo, préstamos para invertir en educación o bienes raíces. Por otro lado, las deudas no productivas, como deudas de tarjetas de crédito con altos intereses o préstamos personales para gastos de consumo, pueden dificultar el progreso financiero a largo plazo. La clave es asegurarte de que tus deudas estén alineadas con tus objetivos financieros. El impacto en tu puntuación crediticia. El uso adecuado del crédito tiene un impacto directo en tu puntuación crediticia, o score crediticio, lo que influye en las condiciones de futuros préstamos. Un puntaje bajo puede resultar en tasas de interés más altas y dificultad para obtener financiamiento. Mantener un buen puntaje crediticio te permitirá acceder a mejores oportunidades financieras. Segundo. Estrategias para reducir y eliminar tus deudas. Reducir y eliminar las deudas es un proceso crucial en el camino hacia la libertad financiera. A continuación, te compartimos estrategias eficaces para hacerlo de manera ordenada. Método de la bola de nieve. Este es un enfoque popular para eliminar deudas. Comienza pagando la deuda más pequeña primero, mientras mantienes los pagos mínimos en las demás deudas. Una vez que pagues la deuda más pequeña, aplicas ese dinero a la siguiente deuda más pequeña. Este enfoque genera un impulso psicológico que te motiva a continuar. Método de la avalancha. Si prefieres ahorrar más dinero a largo plazo, el método de la avalancha es más efectivo. Aquí, comienzas pagando la deuda con la tasa de interés más alta, ya que te permitirá ahorrar más dinero en intereses a medida que avanzas. Este método puede ser menos motivador que el de la bola de nieve, pero es más eficiente en términos financieros. Refinanciar o consolidar deudas. Si tienes varias deudas con tasas de interés altas, una opción podría ser consolidarlas en un solo préstamo con una tasa de interés más baja. La refinanciación te permite agrupar todas tus deudas en un solo pago mensual, reduciendo tus tasas de interés y facilitando el seguimiento de tus pagos. Negociar con los acreedores. Si te encuentras en una situación financiera difícil, negociar con tus acreedores puede ser una opción. En algunos casos, pueden ofrecerte planes de pago más favorables, condonar parte de la deuda o incluso reducir las tasas de interés. No tengas miedo de hablar con ellos si te encuentras en dificultades. Evitar la deuda adicional. Mientras trabajas para reducir tus deudas, es crucial evitar incurrir en nuevas deudas. Mantén un presupuesto estricto y asegúrate de que no estás utilizando el crédito para gastos innecesarios. Un estilo de vida más austero puede ayudarte a acelerar el proceso de pago de deudas. Tercero.
Usando el crédito de forma inteligente. El crédito puede ser una herramienta poderosa si se utiliza correctamente. Sin embargo, el mal uso del crédito puede llevar a problemas financieros a largo plazo. Aquí te damos algunos consejos sobre cómo usar el crédito de forma inteligente. Paga siempre a tiempo. El primer paso para manejar el crédito de manera efectiva es asegurarte de que siempre pagas a tiempo. Los pagos tardíos no solo generan intereses adicionales, sino que también afectan negativamente tu puntuación crediticia. Utiliza el crédito de manera responsable. No gastes más de lo que puedes pagar. El crédito debe utilizarse solo para financiar compras que puedas pagar dentro de un periodo corto. Si no puedes pagar tu deuda en un mes, reconsidera si es realmente necesario hacer esa compra. Mantén tu utilización de crédito por debajo del 30%. Una de las reglas clave para mantener una buena puntuación crediticia es no utilizar más del 30% de tu límite de crédito disponible. Si tienes varias tarjetas de crédito, distribuye tus gastos entre ellas para mantener tu utilización de crédito bajo este umbral. Usa tarjetas de crédito con beneficios. Algunas tarjetas de crédito ofrecen recompensas o devolución de dinero por tus compras. Si puedes pagar tu saldo completo cada mes, puedes aprovechar estos beneficios sin incurrir en deudas. Monitorea tu puntaje crediticio. Es importante revisar tu puntaje crediticio de manera regular para asegurarte de que no haya errores ni cargos inesperados. Si encuentras algún problema, puedes disputarlo y corregirlo antes de que afecte tu capacidad de obtener financiamiento. Cuarto. Ejercicio práctico, planifica tu estrategia de deuda. Haz un inventario de tus deudas. Haz una lista de todas tus deudas, incluyendo los montos, tasas de interés y pagos mínimos. Esto te permitirá tener una visión clara de tu situación y saber por dónde empezar. Elige una estrategia para reducir deudas. Decide si vas a usar el método de la bola de nieve o el de la avalancha, o si prefieres refinanciar tus deudas. Crea un plan de pago que te ayude a eliminar tus deudas lo más rápido posible. Usa el crédito con responsabilidad. Si tienes tarjetas de crédito, asegúrate de mantener tu saldo por debajo del 30% de tu límite de crédito. También, establece alertas para asegurarte de que siempre pagas a tiempo. Conclusión del capítulo 8, liberándote de las deudas. Gestionar deudas y crédito de manera inteligente es esencial para alcanzar tus objetivos financieros. Al reducir y eliminar las deudas, y al usar el crédito de forma responsable, estarás en un camino claro hacia la independencia financiera. En el próximo capítulo, aprenderemos sobre cómo generar ingresos adicionales para acelerar aún más tu progreso hacia tus metas. Capítulo 9. Cómo crear ingresos adicionales y diversificar tus fuentes de dinero. El camino hacia la libertad financiera no solo pasa por reducir gastos, sino también por aumentar tus ingresos. Diversificar tus fuentes de dinero no solo te ofrece más seguridad financiera, sino que también te permite aprovechar diversas oportunidades para alcanzar tus metas más rápido. En este capítulo, aprenderás cómo generar ingresos adicionales y crear varias fuentes de dinero que trabajen para ti. Primero, la importancia de diversificar tus ingresos. Confiar en una sola fuente de ingresos puede ser arriesgado, especialmente si pierdes tu empleo o tu negocio no está funcionando como esperabas. La diversificación no solo te proporciona estabilidad financiera, sino que también te da más control sobre tu economía. Reducción del riesgo. Cuando dependes de una sola fuente de ingresos, cualquier evento inesperado puede tener un gran impacto en tu vida financiera. Diversificar te protege de esa vulnerabilidad. Aceleración de tus metas. Tener ingresos adicionales puede ayudarte a alcanzar tus metas más rápidamente. Si estás ahorrando para comprar una casa o pagar tus deudas, aumentar tus ingresos puede acelerar significativamente el proceso. Independencia financiera. Al tener múltiples fuentes de ingresos, puedes reducir tu dependencia de un salario fijo. Esto te acerca más a la independencia financiera, donde tus inversiones y fuentes pasivas generan ingresos suficientes para cubrir tus gastos. Segundo. Fuentes comunes de ingresos adicionales. Aquí te presentamos algunas fuentes de ingresos adicionales que podrías considerar para diversificar tus finanzas. Trabajos freelance. Si tienes habilidades como escritor, diseñador, programador o experto en marketing digital, los trabajos freelance pueden ser una excelente forma de generar ingresos adicionales. Plataformas como Upwork, Freelancer y Fiverr te permiten encontrar clientes de todo el mundo. Marketing de afiliados. Si tienes un blog,
canal de YouTube o una audiencia en redes sociales, el marketing de afiliados te permite ganar comisiones promocionando productos o servicios de otras personas. Plataformas como Amazon, ClickBank o Hotmart ofrecen programas de afiliados en los que puedes participar. Venta de productos digitales. Crear y vender productos digitales como ebooks, cursos en línea, plantillas o software es una forma escalable de ganar dinero. Una vez que el producto está creado, puede generar ingresos pasivos sin necesidad de mucho esfuerzo adicional. Inversiones. Las inversiones pueden ser una fuente significativa de ingresos pasivos. Puedes invertir en bienes raíces, acciones, bonos o criptomonedas. Cada tipo de inversión tiene sus propios riesgos y beneficios, por lo que es importante investigar antes de comprometer tu dinero. Renta de propiedades. Si tienes propiedades, ya sea una vivienda adicional o un espacio que puedas alquilar, la renta de propiedades puede generar ingresos pasivos constantes. Servicios como Airbnb también permiten alquilar habitaciones o casas por corto plazo. Creación de un blog o canal de YouTube. Si te apasiona compartir tus conocimientos o experiencias, un blog o canal de YouTube puede ser una excelente manera de generar ingresos adicionales a través de publicidad, patrocinios y marketing de afiliados. Comercio electrónico, e-commerce. Si tienes productos físicos o puedes conseguirlos a buen precio, venderlos en plataformas como eBay, Amazon o Etsy puede generar ingresos. También puedes crear tu propia tienda en línea con plataformas como Shopify. Tercero. Cómo implementar ingresos adicionales. Ahora que conoces varias formas de generar ingresos adicionales, es momento de empezar a implementarlas. Aquí te dejamos algunos pasos prácticos para hacerlo. Evalúa tus habilidades y recursos. Comienza por identificar qué habilidades tienes que puedan generar ingresos. Si ya tienes un trabajo a tiempo completo, evalúa qué puedes hacer en tu tiempo libre para generar dinero extra. También considera los recursos que puedas tener, como un espacio para alquilar o dinero para invertir. Establece metas claras. Es importante establecer metas claras y alcanzables para tus ingresos adicionales. Por ejemplo, si tu objetivo es ganar $500 extra al mes con marketing de afiliados, plantea un plan para lograrlo, como crear contenido semanalmente o promocionar productos específicos. Comienza con una fuente y expande gradualmente. No intentes hacer todo al mismo tiempo. Comienza con una fuente de ingresos adicional y trabaja para optimizarla. Una vez que tengas algo de éxito con esa fuente, expande a otras áreas. Utiliza herramientas y plataformas. Existen muchas plataformas que pueden ayudarte a maximizar tus esfuerzos, como plataformas de freelance, redes sociales, aplicaciones de inversión, etc. Usa las herramientas disponibles para facilitar el proceso. Gestiona tu tiempo sabiamente. El tiempo es limitado, así que asegúrate de que tu esfuerzo extra no afecte tu bienestar ni tu trabajo principal. Crea un horario que te permita equilibrar tus fuentes de ingresos sin agotarte. Cuarto. Ejercicio práctico, diversifica tus ingresos. Haz una lista de tus habilidades y recursos. Haz un inventario de tus habilidades y recursos actuales. Esto puede incluir cosas como conocimientos en programación, capacidad para crear contenido, habilidades de marketing, o incluso un espacio para alquilar. Elige una fuente de ingresos adicional. Elige una de las fuentes de ingresos adicionales que más te atraiga y establece un plan claro para comenzar a generarla. Define cuánto tiempo le vas a dedicar cada semana y qué pasos vas a tomar para lograrlo. Haz un seguimiento de tus ingresos adicionales. Registra el progreso de tus ingresos adicionales. Esto te permitirá ver qué está funcionando, qué no, y ajustar tu enfoque según sea necesario. Conclusión del capítulo 9. Multiplica tus fuentes de ingreso. Diversificar tus fuentes de ingresos es un paso crucial para alcanzar la libertad financiera. Al crear diferentes formas de generar dinero, no solo aumentas tus ingresos, sino que también construyes una base más sólida para tu estabilidad financiera. En el próximo capítulo, aprenderemos cómo optimizar tus ahorros e inversiones para hacer que tu dinero trabaje para ti. Capítulo 10. Cómo mantenerse motivado y seguir el camino de la transformación económica. El viaje hacia la transformación económica no es lineal, tiene altibajos, desafíos y momentos en los que podrías sentirte desmotivado. Sin embargo, la motivación constante y las estrategias adecuadas pueden ayudarte a mantenerte enfocado en tus metas a largo plazo. En este capítulo, aprenderás cómo mantener tu impulso, superar obstáculos y mantener la motivación a lo largo de los 100 días y más allá. Primero. La importancia de la motivación a largo plazo. La motivación es lo que te permite seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles.
Sin embargo, es importante entender que la motivación no siempre será constante. Habrá días en los que te sentirás lleno de energía y otros en los que te costará seguir el camino. Aquí te mostramos cómo mantenerla. Establecer metas grandes y pequeñas. Las metas a largo plazo son vitales, pero también es importante tener metas más pequeñas y alcanzables que te brinden un sentido de logro en el corto plazo. Celebrar cada victoria, por pequeña que sea, te dará el impulso necesario para seguir adelante. Conectando con tus razones. Recuerda el porqué detrás de tus metas. Ya sea la libertad financiera, la seguridad de tu familia o la paz mental que viene con tener tus finanzas bajo control, mantener en mente las razones personales te ayudará a superar los obstáculos. Visualización y afirmaciones. La visualización es una herramienta poderosa. Imagina tu vida financiera ideal y cómo te sentirás cuando alcances tus metas. Las afirmaciones positivas también pueden reforzar tu motivación, ayudándote a mantenerte positivo y centrado en tu objetivo. Segundo. Superando los obstáculos en el camino. Los obstáculos son inevitables. Ya sea una emergencia financiera, una oportunidad perdida o simplemente la frustración de no ver resultados inmediatos, estos desafíos son parte del proceso. Aquí te mostramos cómo enfrentarlos. Acepta que los contratiempos son normales. No todo va a salir según lo planeado, y eso está bien. Lo importante es cómo respondes a esos contratiempos. Aprende de ellos, ajusta tu estrategia y sigue adelante. La resiliencia es clave en el camino hacia la transformación económica. Reajusta tus metas si es necesario. Si te encuentras con obstáculos significativos, no tengas miedo de ajustar tus metas. A veces, las metas pueden ser demasiado ambiciosas en un inicio o pueden requerir más tiempo del previsto. Lo importante es que sigas avanzando, incluso si es a un ritmo más lento. Mantén un enfoque a largo plazo. Recuerda que la transformación económica no es un proceso rápido. Cada paso que tomes, incluso los pequeños avances, te acerca más a tus metas. Mantén la paciencia y la perspectiva de largo plazo. Tercero. Celebrando los logros y reconociendo el progreso. Es fácil enfocarse solo en lo que falta por hacer y olvidar lo lejos que has llegado. Celebrar tus logros es una manera efectiva de mantenerte motivado. Celebra cada hito alcanzado. Cada vez que alcances una de tus metas, grande o pequeña, tómate un momento para celebrarlo. Esto puede ser tan simple como tomarte un descanso, hacer algo que disfrutes o compartir tu éxito con alguien cercano. Mantén un registro de tu progreso. Llevar un registro visual de tus avances puede ser una excelente fuente de motivación. Usa gráficos, tablas o un diario para hacer seguimiento de tus logros. Esto te permitirá ver cómo progresas y te dará la confianza de que estás en el camino correcto. Comparte tus logros con otros. Hablar de tus éxitos con amigos, familiares o colegas puede ser un gran impulso. A veces, recibir el reconocimiento de los demás refuerza tu motivación y te da el apoyo necesario para continuar. Cuarto. Ejercicio práctico, revisión de tu motivación. Escribe tus razones personales. Haz una lista de las razones por las que estás trabajando en tu transformación económica. Esto puede incluir metas como lograr la independencia financiera, tener más tiempo para la familia, o lograr una mayor paz mental. Revisa esta lista regularmente para recordarte el porqué de tu esfuerzo. Establece metas para el futuro. Piensa en cómo te gustaría que fuera tu vida financiera en el próximo año. Define metas claras para el futuro y visualiza lo que lograrás si sigues en el camino actual. Crea un plan para celebrar tus logros. Haz un plan para celebrar tus éxitos. Establece recompensas cuando alcances hitos importantes, ya sea el pago de una deuda, la creación de un fondo de emergencia o la compra de un activo. Conclusión del capítulo 10. Mantén el foco y sigue adelante. Mantenerse motivado es esencial para asegurar que los cambios financieros que estás implementando se mantengan a largo plazo. La motivación constante, la resiliencia ante los obstáculos y la celebración de tus logros son fundamentales para seguir en el camino de la transformación económica. Hemos llegado al final de 100 días para transformar tu economía. En estos 100 días, has recorrido un viaje de descubrimiento, aprendizaje y acción. Has aprendido a evaluar tu situación financiera con una perspectiva objetiva, a establecer metas claras y alcanzables, y a implementar estrategias que te permitirán tomar el control de tu vida económica. Además, has descubierto cómo gestionar tus deudas y créditos de manera inteligente, crear nuevas fuentes de ingresos y mantener tu motivación a lo largo del camino.
Lo más importante es que ahora tienes las herramientas necesarias para continuar este viaje, no solo por los 100 días, sino durante el resto de tu vida. La transformación económica no es algo que suceda de la noche a la mañana, pero con paciencia, perseverancia y enfoque, los cambios que has iniciado hoy seguirán creciendo y fortaleciéndose en el futuro. Recuerda que cada paso, por pequeño que parezca, te acerca más a la vida financiera que deseas. La clave es la consistencia. No se trata de tomar decisiones perfectas todo el tiempo, sino de tomar decisiones inteligentes de manera continua. Los errores son parte del proceso, pero lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Ahora que tienes el conocimiento y las estrategias necesarias, es tu momento de actuar. Si alguna vez te sientes desmotivado o dudoso, recuerda el porqué de tu viaje y cómo estas acciones te acercan a tus sueños. Ya has dado un gran paso hacia la libertad financiera, y lo que sigue es seguir construyendo sobre esa base. La transformación económica no es solo acerca de ganar dinero, es acerca de crear una vida que esté alineada con tus valores y sueños más profundos. Imagina lo que podrías lograr si mantienes el enfoque y sigues aplicando estos principios en tu vida diaria. La independencia financiera, la paz mental y la seguridad económica están a tu alcance. No es un sueño lejano, es una realidad que estás construyendo ahora mismo. El futuro está lleno de posibilidades, y tú eres el arquitecto de tu destino económico. Cada decisión que tomes, cada paso que des, te llevará más cerca de la vida que deseas. No subestimes el poder de las pequeñas acciones diarias, con el tiempo, se convierten en los cimientos de un futuro próspero. Te felicito por haber llegado hasta aquí y por comprometerte con tu transformación económica. Este es solo el comienzo. Sigue adelante, sigue aprendiendo, sigue creciendo, y nunca olvides que el control de tu economía está en tus manos.